Leyendo la Biblia por primera vez, parte 3, la Biblia es una historia por James B. Jordan. Anoche comenzamos a hablar sobre la historia básica que está en la Biblia. La Biblia es una historia y todo lo que sucede en la Biblia está en una línea de historia. Hoy en día en teología, esto se llama teología narrativa. Es la última cosa genial. Pero cuando los liberales hacen teología narrativa, solo quieren decir una narrativa de fantasía. Sabemos que la narrativa es toda verdadera. Y la Biblia nos da una cronología desde la creación del mundo hacia adelante hasta el tiempo del exilio y luego al menos una cronología simbólica de un 70 semanas de años hasta el Mesías. Todo está clavado en una línea de tiempo como lo está tu vida. Así como tu vida aún va desde ser un niño y tienes cumpleaños y están marcados por años hasta que llegas a unos 29 y luego te quedas en 29. Tu vida es así y la vida de la raza humana es así y la Biblia nos da esta cronología y la aceptamos o no. Pero si quieres entender realmente la Biblia, necesitas aceptarla, incluso si no cuadra con lo que la arqueología del siglo XX y la astronomía del siglo XX tienen que decir sobre el universo. Eso fue allá en el siglo XX. Ahora que estamos en el siglo XXI, sabemos mejor que todo ese disparate evolutivo. Podemos tener algo mejor. Pero yo no estoy aquí para hablar sobre eso excepto para decirte, debes si quieres entender bien la Biblia, prestar atención a la cronología. Descubres cosas geniales. Por ejemplo, todos sabemos que la razón por la que no estamos en prisión y estamos encaminados al infierno, la razón por la que no estamos en esclavitud es porque Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Él nos saca de la casa de esclavitud, de Egipto. Bueno, José estaba en esclavitud. José estaba en prisión en Egipto. Y un día, Faraón tuvo una pesadilla y llamaron a José para que saliera. Bueno, ¿sabes qué sucedió justo antes de que José saliera? Solo la cronología te lo dirá. Solo Jem te lo dirá. Si estudias la cronología, encontrarás que Isaac murió el año antes de que José saliera de prisión. Isaac el sacrificio. Entonces, ¿no es genial? Y hay muchas otras cosas así. Y la cronología nos dice que está sucediendo cuando. Bien. Así que es historia. Es cronología. Hay una historia. Y la historia básica en la Biblia es la historia desde la infancia hasta la madurez. La historia desde la desnudez hasta la gloria. La historia de la glorificación progresiva. La historia de la hija de Dios creciendo para ser una novia para su hijo. ¿Ves? De eso se trata el universo. Dios el Padre, Dios el Hijo unigénito, y Dios el Espíritu Santo. Y Dios decidió por su libre albedrío tener una novia para su Hijo. Y eso es lo que es el universo, y eso es lo que somos. Todos nosotros juntos fuimos hechos para ser la novia, la compañera eterna para la segunda persona de la Trinidad. Y comenzamos como una hija en el Antiguo Testamento, hija Sión, hija Jerusalén. Ahora otra vez. Tu Biblia puede decir hija de Sión, pero en hebreo, el de allí significa hija Sión. Sabes, puede que te hayas preguntado al leer la Biblia, ¿quién es la hija de Sión? Sé quién es la hija de Jerusalén. Sé quién es Jerusalén, pero ¿quién es la hija de Jerusalén? ¿Alguna vez te preguntaste sobre eso? Seguro que sí. Bien. Dijo, oye, ¿quién es la hija de Jerusalén? Susi, Beth. Quiero decir, ¿quién es la hija de Jerusalén? Bueno, no hay hija de Jerusalén. En hebreo, realmente dice hija Jerusalén, hija Sión, hija Babilonia. Bien. Y todos nosotros como ciudad, como grupo, no individualmente. Individualmente, somos hijos de Dios, pero juntos, somos la hija de Dios. La hija de Dios, el Padre que va a crecer para ser una novia para su Hijo. Y ese crecer lo que el Padre está haciendo para llevarnos a la madurez para que la novia se haya preparado y para que estemos listos para el matrimonio celestial. Eso es lo que es la historia completamente aparte de la caída del hombre. Bien, incluso si nunca hubiéramos pecado, ese era todavía el punto. Bien,
Ese era el futuro maravilloso que Dios tenía en mente. No queremos decir, ya sabes, que la única razón por la que estamos casados con Jesús es porque caímos en pecado y entonces Él tuvo que redimirnos y ahora como resultado, somos la novia de Cristo. Si dices eso, entonces eso significa que la caída es algo bueno. Bueno, seguro que es algo bueno que Adán y Eva pecaron, porque si no hubieran pecado, nunca llegaríamos a ser la novia de Cristo. No. Bien. Incluso si no hubieran pecado, ese era el plan. El pecado solo hizo un pequeño desvío en el plan. Pero antes de hablar sobre el desvío, queremos tener una buena imagen de este plan de madurez y desarrollo porque la Biblia está tan llena de eso. Y lo que sucede para nosotros es que tendemos a pensar solo en pecado y perdón, pecado y salvación. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, comenzamos a buscar pequeñas instantáneas de pecado y salvación como en la historia de Jacob. ¿De qué trata la historia de Jacob? Bueno, sabemos que Jacob era una persona realmente podrida, horrible. Robó su primogenitura a Esaú, ¿verdad? Pobre Esaú. Esaú entró del campo y se estaba muriendo de hambre. No había comido nada en 40 días y 40 noches. Se estaba muriendo. Y fue a Jacob, se arrastró, Jacob, Jacob, por favor dame un poco de esa cosa roja. Jacob dijo, no, a menos que me vendas tu primogenitura. Esaú dijo, ¿de qué sirve mi primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Jacob dijo, fuerte, hombre. ¿Quieres vivir? Dame una primogenitura. Así que eso fue lo que pasó. Esaú le dio su primogenitura. Jacob le dio unas gachas. Sabes, Esaú vomitó los primeros 2 o 3 bocados y finalmente pudo retener algunos. Lo llevaron en camilla y lograron devolverle la vida después de eso. Y la Biblia dice, así Jacob robó una primogenitura a Esaú. Excepto que eso no es lo que dice en absoluto, ¿verdad? Dice que Jacob entró desde que Esaú entró y dijo, oye, dame un poco de esa cosa roja allí. ¿Qué crees que significa cuando dice, dame un poco de esa cosa roja allí? Bueno, no lo sabemos. Pero todo lo que parecía interesarle era el hecho de que era rojo y la Biblia dice no beber sangre. Y Jacob dice, ¿no te importa esta primogenitura? No, no me importa. Solo dame algo de comer. Dice, bien, dame tu primogenitura. Seguro. Y dice, Esaú comió, se levantó, se fue. No suena como un hombre hambriento para mí. Y luego el siguiente versículo dice, así Esaú despreció su primogenitura. Nada malo sobre Jacob allí. Jacob era un hombre que amaba el pacto y lo quería. Podemos continuar con la historia de Jacob, pero ves la versión normal de la historia de Jacob es que es una persona podrida, sucia, terrible, horrible y Dios finalmente lo golpeó y cuando luchó con él en Peniel y salvó su alma. Bueno, vimos anoche que de eso no se trata. Toda esta historia es sobre Dios llevándolo a través de experiencias difíciles para hacerlo crecer. Cuando Jacob estaba en el vientre, Dios estaba luchando con él a través de Esaú. Jacob había sido un hombre malo. No habría estado luchando con Esaú. Habrían sido amigos. Incluso en el vientre, Jacob está del otro lado de Esaú. Y luego durante todo el tiempo que estuvo creciendo, su padre lo maltrató. Dios le había dicho a Rebeca, Jacob debe heredar. No creo que Rebeca guardara eso en secreto. Dios le había dicho a Isaac, Jacob debe heredar. Isaac está decidido a frustrar eso. Isaac está decidido a darle todo. O a Esaú. Así que durante 77 años, Jacob tiene que vivir con esto siendo menospreciado por su papi, despreciado por papi. ¿Bien? Luego se va al territorio de Labán y Labán lo engaña y tiene que lidiar con eso durante 20 años. Luego finalmente, está luchando con el Señor y el Señor dice, ¿sabes qué? Fui yo todo el tiempo luchando contigo para hacerte sabio, para enseñarte cómo manejar cosas para que pudieras tomar dominio. La historia es sobre madurez. Ahora, por supuesto,
Jacob era pecador como todos los demás. No era un hombre perfecto, pero sabes, la historia no es exactamente como la escuchamos normalmente. Esa es la historia de un pecador podrido y sucio que Dios finalmente golpeó y salvó. No, eso no es realmente de lo que trata la historia de Jacob. Hay otras historias en la Biblia que son así, pero no la historia de Jacob. Es sobre madurez, y hablamos de eso un poco ayer. Entonces, ¿qué es este tema de madurez en la Biblia que queremos entender? Bueno, comienza con este árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, comienza con el mandato de Adán de vestir el jardín, de embellecer el jardín, y de guardarlo. Necesita algo que lo ayude a embellecer el jardín. Necesita una inspiración. Así que obtiene una inspiración, ¿bien? Obtiene una mujer que es su inspiración, el modelo de belleza, que lo glorifica y lo ayuda a vestir y embellecer el jardín. También necesita tener algo que lo ayude a guardar el jardín. Y así como Dios trajo animales a Adán para enseñarle que necesitaba una mujer para ayudarlo a vestir el jardín, así ahora Dios trae un animal sabio, el más sabio de todos los animales, a Adán para enseñarle que necesita algo que lo ayude a guardar el jardín. Y esta historia es un poco complicada porque se trata de sabiduría. Y tendemos a pensar que la historia de la caída del hombre es algo realmente obvio. Adán y Eva simplemente comieron la fruta prohibida y eso fue todo. Desobedecieron y esa fue la caída. Pero ves, toda la caída se trata de sabiduría y la sabiduría siempre es un poco complicada. Y cuando te detienes a pensar en la caída del hombre, eso es algo complicado de todos modos. ¿Cómo es posible que Dios crea una persona buena? Dios vio que era bueno. Adán y Eva eran buenos. Entonces, ¿cómo pueden caer? Hay un cierto misterio allí, no, propenso a vagar. ¿Cómo es eso posible? Si tienes el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que seas propenso a vagar? ¿Cómo es eso posible? Hay un misterio aquí. Es una especie de misterio horrible, pero es un misterio. Así que, quiero brevemente mirar esto nuevamente contigo, esta historia de la caída del hombre, y ver algunas de las cosas involucradas en un poco de ella. Y la historia comienza en Génesis 2:25. Los capítulos no son realmente útiles aquí. Comienza con el hombre y la mujer desnudos y sin avergonzarse. Y termina con ellos avergonzados y cubriéndose. Así que eso es realmente lo que queríamos comenzar esta historia en el capítulo 2:25 de Génesis. Dice que el hombre y su esposa estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No sentían un vergüenza. Y la serpiente era más sabia, hábil, astuta. Esto es algo positivo agradable. Ya sabes, sé sabio como la serpiente. Entonces cualquier bestia del campo que el Dios Yahweh había hecho. Y le dijo a la mujer: no habla con Adán. Ahora este es un desafío aquí. ¿Dónde está Adán? No lo sabemos. Mucha gente piensa que Adán estaba allá afuera nombrando algunos animales más y Eva está en casa charlando con una serpiente por teléfono. No, eso no es. Vamos a descubrir que Adán está de pie todo el tiempo. Así que, Adán y Eva están parados aquí y la serpiente dice: ¿acaso dijo Dios, no comeréis de ningún árbol del jardín? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Estaba Eva allí cuando Dios dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal? No, ella no estaba allí. Entonces, ¿cómo se enteró ella? Por cierto. Entonces, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el maestro de la Biblia? El hombre. Bien. Hombre solamente. Bueno, Adán es el pastor, Eva es la miembro de la iglesia. Bien, ella está aprendiendo. Ella aprende de él. Tiene que creer no solo a Dios, sino a la palabra de Dios como viene de otro ser humano. Tú también. Bien. Dios nunca te va a hablar directamente. No en esta vida. En esta vida, la palabra de Dios te va a llegar de la Biblia y de otras personas hablándote. Y siempre tienes que escucharla de otra persona.
Y no puedes confiar completamente en tu pastor o en mí. Pero de manera relativa, tienes que darte cuenta de que usualmente si son hombres fieles, lo que te dice viene de Dios. Mira, este es el truco. ¿Qué escuchó Eva? Eva escuchó a Dios decir, todo árbol será alimento para ti. Entonces, ella, ya sabes, lo siguiente que dice Eva es, Adán, mira esos dos árboles geniales allá en el medio. Los mejores árboles. Son brillantes. Vamos a comer un poco de ellos. Adán dice, bueno, ahora cariño, antes de que llegaras, Dios me dijo que de ese podemos comer, pero de ese, no. Dios dijo que no debemos comer de ese árbol de allá. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no debemos comer de él. Pero Adán, ella acaba de decir, todo árbol será alimento para nosotros. Y Adán dice, bueno, supongo que tal vez eventualmente podremos comer de ese, pero no ahora. No hasta que Dios diga que podemos. Podemos comer del árbol de la vida, pero no de ese de allá. Entonces Eva dice, bien, si eso es lo que dices, tú estabas aquí antes que yo. Así es como ella se entera de eso. Bueno, esto es importante. Bien, ella no es tan culpable como Adán. Satanás es capaz de confundirla. Volviendo a esta historia, la serpiente dice, ¿acaso dijo Dios, no comeréis de ningún árbol del jardín? Bien, es una buena pregunta. La serpiente solo está tratando de hacerla pensar en eso. Buena pregunta socrática. No hay pecado aquí. El diablo está tratando de hacerla aumentar en sabiduría para pensar en eso. Sí. La única razón por la que sé esto es porque Adán me lo dijo, pero sí, Adán debe haberlo obtenido de Dios. Entonces, ella está empezando a reflexionar sobre lo que sabe. Está empezando a adquirir sabiduría. La sabia serpiente está empezando a educar a Adán y Eva en sabiduría para que crezcan para estar listos para el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta buena serpiente aquí hasta ahora, quiero decir, no sabemos nada más. ¿Sabes? Esta es una pregunta decente. Justo como cuando haces preguntas en la escuela dominical y dices, ¿sabes? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Y haces pensar a la gente. Así que versículo 2, la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Oh. Ella añadió a la palabra de Dios. Ella ya está empezando a pecar. Tal vez ella resiente este mandamiento. No podemos comerlo y ni siquiera tocarlo. ¿O no? Sabes, si vas al libro de Levítico, descubrirás que cualquier cosa que no debes comer, no debes tocar. Y como dice Pablo, no toques, no gustes, no manejes. Todo va junto. Entonces, ¿está Eva equivocada o está empezando a pensar por el camino correcto? Sabes, está empezando a pensar que su mente va por buen camino. Como esos hijos de Jacob que dijeron, sabes, si ellos y nuestro padre fue tocado en este músculo aquí y se hizo santo, entonces no comeremos el músculo en un animal que atrapemos. Si matamos una oveja, ese músculo lo apartaremos y se lo dé. Haremos a Dios porque es santo. No lo comeremos. Hay algo que están pensando en una cierta línea e implicaciones, no las implicaciones que tú y yo veríamos, ¿verdad? Todavía no puedo entender esto del músculo y tal, pero ellos podían, eso tenía sentido para ellos. Bien. Lo mismo con Eva. Algo dentro de la mente de Eva está diciendo, ¿sabes qué? Si no lo como, probablemente tampoco debería tocarlo. Sí, no deberíamos tocarlo. Adán y yo estábamos hablando de esto anoche. Sabes, bueno, si Dios dice que no deberíamos comerlo, tal vez deberíamos mantenernos alejados de ese árbol. Tal vez deberíamos poner un pequeño límite alrededor y no cruzar ese límite. ¿Sería algo inteligente hacer? Bueno, más tarde cuando lleguemos al monte sí, Dios dice, pon un límite alrededor de la montaña y no lo cruces. Y cuando Dios construye el tabernáculo,
dice, solo los sacerdotes pueden entrar aquí. Si un laico intenta entrar, los levitas están estacionados alrededor con UCIs para volarte. Bueno, lanzas. Lanzas UCI. Y te matarán si intentas acercarte y tocar el altar o entrar al tabernáculo. Así que esta idea de tener un límite, tal vez sería una buena idea, Eva. Deberíamos poner un límite alrededor de este árbol y simplemente no cruzarlo y no tocarlo. Eso es en realidad pensar bíblicamente. Así es como la Biblia misma piensa más adelante. Así que si Eva está diciendo, no lo comas, hombre. Ni siquiera lo toques. Está empezando a crecer en sabiduría. Mira, este curso de sabiduría y madurez y comenzar a ver las implicaciones de las cosas y a dónde llevan, ella está empezando a ver eso. Oye, sabes, si no se supone que visites prostitutas, entonces probablemente sería mejor no ir y pasar el rato en esa parte de la ciudad, hombres. ¿Bien? Es el mismo principio. No comas la comida. No te acerques a la comida. Así que ella está pensando sabiamente y la serpiente la está ayudando. El animal sabio la está ayudando a pensar sabiamente para que ella comience a crecer. Luego en el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, ahí es donde cambia. Hasta ese punto e incluso después de este punto podrías decir, bueno, la serpiente solo está tratando de desafiarla y ella debería decir, oh, espera un minuto, serpiente. Pero no, sabemos mejor que eso porque sabemos por el resto de la Biblia que él realmente estaba tratando de hacerla pecar. Bien, así que ahora ya no es sabiduría. Es perversión. Y continúa y dice algo que es 100% cierto. Este es el problema sobre la tentación. ¿Ves? La tentación a menudo viene como verdad en el momento equivocado. Versículo 5, Dios sabe que en el día que comáis de él, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, resulta que es exactamente cierto, ¿verdad? Tan pronto como lo comieron, dice que sus ojos se abrieron. Y Dios dice, ay, el hombre y la mujer se han vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Así que, todo es cierto. Es solo en el momento equivocado. Es como: vamos a casarnos en un mes. Estamos comprometidos. Así que, sigamos adelante y tengamos sexo. Bueno, el sexo es bueno, pero si no estás casado, es el momento equivocado. Espera hasta tu noche de bodas. Buen consejo. Conducir el coche es bueno, pero si tienes 12 años, no estás listo para conducir el coche. Espera hasta que tus padres digan que puedes conducir el coche. Así que, si sales y tomas el coche cuando tienes 12 años, y no estás lo suficientemente maduro como para manejar todo lo que piensas, o, sé cómo presionar el pedal y girar el volante. Tal vez, pero no sabes cómo usar tu visión periférica, y no sabes todas las otras cosas que conlleva conducir un coche. Sales, agarras el coche y empiezas a conducirlo y lo sacas a la calle. ¿Sabes qué? Es demasiado tarde. Ya estás en la calle. Eso es lo que le sucede a Adán y Eva. Son solo bebés. Pero consiguen todas estas cosas y ahora tendrán que vivir con eso. Veremos eso en un momento. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el tiempo. ¿Bien? No moriréis. Bueno, sí moriréis. ¿Ves? Y Dios y Él dice que tendrás todas estas golosinas si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces el versículo 6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Es eso cierto? Sí. Génesis 2 dice, Dios hizo todo árbol bueno para comer y un deleite para la vista. Y ella vio que era un deleite para la vista. ¿Eso es cierto? Sí. El árbol era deseable para hacer sabio a uno. ¿Eso es cierto? Bueno, sí y no. La idea real es que te vuelves sabio primero y luego estás listo para comer del árbol.
Por otro lado, el conocimiento del bien y del mal es casi una palabra clave para sabiduría. Así que el árbol está asociado con la sabiduría y ella ve que eso es bastante cierto y toma del fruto y comió y le dio a su marido con ella y él comió. Ahora ese con ella significa que él estaba aquí parado todo el tiempo. Entonces los ojos de ambos se abrieron. Supieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron un delantales. No se cubrieron los hombros. Cubrieron sus partes privadas. Por eso las llamamos privadas. Ahora ves, originalmente Adán y Eva eran como una pareja casada. Estaban ambos desnudos juntos rodeados por todas las hojas del jardín. Bien. Como dos personas bajo una sábana. Ahora se hacen separados. Tienen ropa. Él tiene ropa. Ella tiene ropa. Ya no son una sola carne. Hay una barrera entre ellos. ¿Y si él termina culpándola en un minuto? Bueno, está bien. ¿Qué vemos pasando aquí? Bueno, por un lado, vemos el primer experimento científico. Adán se supone que debe guardar el jardín, ¿verdad? ¿Está Eva en el jardín? Se supone que debe protegerla. Entonces, ¿lo hizo? No. Él quería que ella lo comiera y viera qué pasaría. Iba a realizar un experimento científico. Este es Adam Mandala, el primer hombre. Y si ella caía muerta, él habría dicho, bueno, Señor, mientras estabas fuera, esta mujer comió esta fruta. Y allí está ella. Pero tengo más costillas. ¿Qué tal o? Sabes, esto es lo que hay en su mente. Él la está poniendo a prueba para ver qué pasaría. Cosas malas. No se supone que pruebes la palabra de Dios así. Se supone que debes creerla. Entonces, Adán está probando la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos dos pecados aquí? Tenemos dos pecados. Una persona peca con pleno conocimiento. Ese es Adán. Adán escuchó a Dios hablar. Una persona peca en un estado de confusión. Eva dice, la serpiente me confundió y comí. Ahora, así que estamos acostumbrados a decir, bueno, Adán culpó a Eva y Edén culpó a Eva, culpó a la serpiente. Ninguna de esas dos cosas es cierta. Adán no culpó a Eva. Culpó a Dios. La mujer que me diste. ¿Bien? Y Eva no culpa a nadie. Y Pablo 2 veces dice que la mujer siendo confundida, siendo engañada. Hay dos tipos de pecados. Hablaremos de esto más adelante. Hay dos tipos de pecados en la Biblia. Pecados autoconscientes y pecados de ser extraviados. El pecado de Eva fue el pecado de ser extraviada. Por eso no es el pecado de Eva lo que trajo a la humanidad a la rebelión contra Dios. A lo largo, por supuesto, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos teólogos han dicho, sabes, la mujer tentó al hombre y la mujer es el problema. No. La Biblia dice exactamente lo contrario. Adán se quedó de pie y básicamente a través de su silencio la animó a pecar y es su pecado. Entonces allí ahora ¿qué vemos pasando aquí? Vamos a reflexionar sobre algunas de las cosas que están sucediendo aquí. En primer lugar, vemos que hay una progresión de la desnudez a la ropa, de la naturaleza a la gloria que está implícita aquí. Una vez que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, se dan cuenta de que lo apropiado para eso es tener vestiduras sobre ellos. La piel por sí sola está bien cuando eres un bebé, pero quieres vestiduras cuando eres un adulto, cuando tienes responsabilidades. ¿Y qué tienen que ver las vestiduras? Bueno, las vestiduras son un gran tema en la Biblia. Encontraremos que a José se le da una vestidura que representa su autoridad y sus hermanos se la arrancan. Y luego Potifar le da una vestidura que representa su autoridad. Y la esposa de Potifar se la arranca. Y encontramos que Faraón le da una vestidura que representa su autoridad. Y no hay nadie que vaya a quitarle la vestidura que Faraón da. Bien. Este es un tema en la Biblia. Las vestiduras de los sacerdotes y otros son importantes.
¿Qué significan? ¿Por qué usamos ropa? Bueno, ves, usamos ropa para cubrir nuestra vergüenza. Esa es la línea de fondo. Por eso incluso cuando vas a nadar, tienes algo puesto. A menos que seas solo un salvaje o niños pequeñitos, a ellos no les importa. Están felices de correr desnudos. Nosotros los cubrimos. Pero el resto de nosotros, pero si eso fuera todo, estaríamos todos sentados aquí en sacos de papas. ¿Cómo es que todos ustedes tienen colores? Los colores tienen que ver con la gloria. ¿Por qué saliste y compraste la ropa que compraste y no otra? Compraste ropa que te hace lucir bien. Al menos piensas que te hace lucir bien. Y cuando te pones lo que sea que te pusiste hoy, ya sea una camiseta que dice Harley Davidson o un traje y corbata, te vistes para expresarte. Oye, soy un tipo Harley o lo que sea. O para hacerte lucir bien o porque tu esposa te lo compró y tienes que usarlo o lo que sea. Tiene que ver con expresarte y expresarte es lo que brilla en ti. Eso es gloria. Y también tiene que ver con tu oficio o tu papel. Así que si eres un médico físico, te vistes de cierta manera. Si eres abogado, te vistes de cierta manera. Si eres clérigo, te vistes de cierta manera. Se supone que debe. Y uno no. Bien, me retiro. Yo no tengo opiniones aquí. Pero tu ropa expresa tu oficio. Bien. No es apropiado para una mujer casada con hijos vestirse como si tuviera 12 años. Sabes, tienes un estatus en la vida y te vistes de ciertas maneras apropiadas a tu estatus u oficio en la vida o a tu deber. Sabes, si eres ama de casa y estás limpiando la casa, te pones ropa vieja y, sabes, te envuelves una toalla en la cabeza y limpias la casa. Pero cuando sales a cenar con tu esposo por la noche, te vistes con otra cosa. Donde estás, la ropa es gloriosa. Es expresiva de uno mismo. Usamos colores. Usamos arcoíris porque nos glorificamos a nosotros mismos y otros nos glorifican. Así que si te conviertes en un oficial militar y recibes una decoración, el comandante viene y te coloca una pequeña cinta multicolor en el pecho que, si eres un cierto candidato presidencial, puedes tirar. Podrías colocar esta bonita cosa multicolor aquí para glorificarte y decorarte. Bien. Alguien más te glorifica. Compras un bonito diamante para tu esposa, hombres, o la esposa te compra una bonita corbata para el Día del Padre o lo que sea. Bien. Así que, Dios es glorioso. Cuando Dios aparece en la Biblia, está rodeado por un arco iris. Está rodeado de oro y luz brillante porque es maduro. Es el anciano de días. Y a medida que los seres humanos crecen de ser bebés a adultos, entonces hay gloria. Y eso comienza, podemos verlo aquí. Aunque Adán y Eva llegaron a este estatus maduro de manera pecaminosa haciéndose a sí mismos, sabes, tomando responsabilidades adultas antes de estar listos para ello, aún así se pusieron ropa. No es del tipo correcto. Dios les da otro tipo. Mata animales y les da ropa de animales. Y podríamos comenzar si quisiéramos. No vamos a. Podríamos mirar la ropa vegetal y las fibras vegetales y la ropa animal y las fibras animales en la Biblia. Hay muchas cosas geniales sobre eso. No debes usar una prenda mezclada de lana y lino. Eso es fibras animales y vegetales. La ropa vegetal significa una cosa. La ropa animal significa otra. Y si eres sumo sacerdote, estás vestido de animal, vegetal y mineral porque la prenda del sumo sacerdote tiene lana roja, púrpura, y lana azul en la urdimbre o trama, y lino blanco en la trama o urdimbre, como sea. Y también tiene hilo de oro tejido. Así que el sumo sacerdote está vestido del mundo, animal, vegetal y mineral. Lleva consigo todo el mundo. Cuando va ante Dios, trae consigo todo el cosmos. Mira, estos ambientalistas y tipos de la nueva era no tienen nada sobre nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que está vestido de todo el mundo y que trae todo el mundo ante Dios.
Eso es lo que significa. Así que, hay muchas cosas geniales aquí en las que no entraremos, pero puedes estudiar qué puedes sacar de eso. Vestiduras, gloria, maduración. Ya está aquí en la Biblia. De eso se trata. Ahora, este asunto de aprender sabiduría. ¿Cómo aprendes sabiduría? Eso es lo que necesitamos pensar porque esa es la primera mitad de este proceso de maduración para obtener sabiduría y luego aplicarla. ¿Cómo aprendes sabiduría según este texto, según la Biblia en su conjunto? La aprendes obedeciendo la ley. Dios viene a nosotros primero y dice, no. Haces esto, no. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, eso se amplía a los 10 mandamientos. Literalmente, las 10 palabras, que incluyen 10 mandamientos, sabes, las 10 palabras incluyen otras cosas además de mandamientos. ¿Bien? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Eso no es un mandamiento. Es una explicación. Pero hay cosas que se deben hacer y no hacer. ¿Bien? Eso es con lo que empiezas con los niños. No vayas a la calle. Ni siquiera pongas el pie en la calle. Te azotaré. Entonces, ¿qué hace tu hijo? Asegúrate de que estás mirando. Y ahora depende de ti. Va. ¿Ese hacerlo cumplir o no? ¿O intenta simplemente engatusarlos? Cariño, ven aquí y haz esto. Si engatusas a tus hijos, nunca aprenden a responder a las órdenes cuando crecen. Eso va a ser difícil porque la vida está llena de órdenes. Bien, no estoy hablando de crianza aquí, pero así es como Dios lo hace. Dios no le dice a Adán y Eva, oh, obviamente están tentados por ese árbol. Vamos aquí a jugar en el patio trasero. No, dice que se queden cerca de ese árbol y si lo tocan, los voy a azotar y luego los azota. Bien, ahora tienes que aprender. Aprendes lo primero que Dios nos trae es la ley como los niños. Bien. Y los sacerdotes en la Biblia, un aspecto del sacerdocio es que es como la infancia. Así que, si miras el libro de Levítico y las reglas para los sacerdotes, todas son muy simples. Nunca tienes que pensar en nada como sacerdote. Todo está establecido para ti. ¿Quieres tener una ofrenda de holocausto u ofrenda de ascensión? El laico trae una oveja. Te encuentras con el laico en la puerta. Bien, veamos. Según las reglas aquí, señor laico. ¿Tienes manchas blancas en tu cuerpo en algún lugar? No, señor. Bien, siguiente. ¿Dormiste con tu esposa en las últimas 24 horas? No, señor. Bien. ¿Has comido algún animal inmundo recientemente? No, señor. Bien. Veamos tu animal aquí. ¿Ves alguna mancha? No. Eso es bastante obvio. Sin manchas. Bien, entonces puedes entrar aquí y en cuanto al resto, todo está establecido. Cada detalle está establecido. Bien, señor laico. Tienes que matarlo. Y tenemos un cuchillo aquí que es muy afilado. Y este levita sostendrá el animal mientras le cortas la garganta. Y vamos a recoger un poco de sangre en este plato. Todo está establecido. Cada paso, quien hace qué, específicamente establecido. Totalmente establecido. Sacerdote, todo lo que tiene que hacer es seguir el libro de reglas. Ahora, reyes, es otra historia donde el sacerdote tiene que decidir si algo es lícito o no, si está de este lado o del otro de una regla. Los reyes tienen que tomar decisiones mucho más difíciles, como elegir entre el menor de dos males. Y los reyes en la Biblia siempre comienzan en el ejército. Y si eres un comandante en el ejército, tienes que tomar decisiones como esa. Bien. El enemigo está allá. Si envío a estos hombres allá, algunos de ellos van a morir. Eso no es fácil de hacer. O si envío a algunos de estos hombres directamente allá, esto sucede muchas veces en la Biblia porque eran inteligentes.
Pusieron a un grupo de hombres en emboscada por todos lados y luego envían a algunos suicidas por aquí para atraer al enemigo. Y cuando el enemigo sale de la ciudad, entonces los chicos en emboscada vienen por detrás y los matan. Bueno, los chicos que eliges para enviar directamente contra el enemigo tienen muchas más probabilidades de morir. Entonces, ¿qué tipo de decisión es esa? No es una decisión entre el bien y el mal. Es una decisión entre el menor de dos males. Es una decisión difícil. ¿Y cuál es la imagen característica de la sabiduría en la Biblia? Algo que la ley no tiene nada que ver. No hay regla para lo que sucede cuando dos prostitutas vienen ante ti y solo hay un bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejas eso? Bueno, Salomón tiene conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que pide. Eso es lo que tiene. Tiene sabiduría y puede descubrir cómo manejar eso. Y todos están asombrados. ¡Wow! Eso fue genial, Salomón. ¿Supiste cómo manejar esa pregunta? Ley. La ley viene, la sabiduría viene después. La sabiduría es para adultos y reyes. Así que tienes un periodo en la Biblia donde tienes la ley se da Sinaí ley sacerdotes. Bien. Pero luego después de 400 años más o menos, llegamos al reino y tenemos sabiduría. Y tenemos reyes. Bien, hay un proceso de maduración que ha tenido lugar a medida que la gente ha vivido con la ley y ha reflexionado sobre ella y se ha profundizado en su conciencia. Y de esa conciencia profunda de la ley, primero obtiene salmos y luego obtiene sabiduría. Ellos salmos con una respuesta al mandato de Dios de decir, sí, 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 sí. Sí, haremos lo que dices, Señor. Sí, tu ley es maravillosa. Sí, no escucharemos al diablo. Sí, confiaremos en ti. Y luego de eso salen Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares y la Sab y Job y los libros de sabiduría. Eso es para reyes. Pero ese no es el fin del proceso. Después de esta maduración, hay algo que viene más allá porque Dios quiere que nos volvamos lo más posible como Él. No convertirnos en dioses. Él siempre es creador. Siempre somos criatura, pero se supone que debemos crecer para ser como Dios. Y entonces, hay algo que está más allá de eso, y eso es el juicio. Como te dije anoche, la frase conocimiento del bien y del mal significa el derecho a emitir juicios. Y las personas que emiten juicios en la Biblia en el sentido más pleno no son reyes, sino profetas, por supuesto, eso es lo que hacen los profetas. Lees a esos profetas, siempre están trayendo juicios. Así que hay algo más allá de ser rey y eso es ser profeta. La forma más madura. ¿Y cómo llamaremos a esto? Un bueno en realidad es el periodo del remanente y el periodo de restauración después del exilio. Y la forma de literatura aquí es profecía. Y las personas que lo hacen son profetas. Gran cosa. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que derriba un mundo viejo y construye una nueva creación solo con sus palabras. Un profeta es alguien que derriba una vieja creación y crea una nueva creación solo con sus palabras. Los sacerdotes no hacen eso. Los sacerdotes no hacen una nueva creación. Los sacerdotes solo administran una que está hecha para ellos. Dios viene y Dios a través de Moisés el profeta establece un nuevo mundo y da la ley. Y todo lo que los sacerdotes hacen es seguirla. No tienen decisiones difíciles que tomar. Todo está escrito para ellos. Los reyes administran este reino y pueden hacer cambios en él, pero lo hacen con un ejército, con acción física. Todavía no tienen la cojera. Todavía pueden hacer cosas. Pero en la forma más madura de vida, cuando comienzas a perder tus habilidades físicas, y todos lo harán, si vives lo suficiente, comenzarás a perder tus habilidades físicas. ¿Bien? Simplemente no puedes hacer todas esas cosas que solías hacer. Siempre es asombroso leer sobre alguien en sus 70 que todavía juega al tenis 4 horas al día. Piensas,
Dios mío, nunca podría jugarlo ni media hora cuando era joven. Esa es una excepción porque perdemos nuestra habilidad así como Jacob perdió su habilidad para manejar ese rebaño de ovejas. Tuvo que decirles a sus hijos cómo hacerlo. Y al final de su vida, ¿qué hace Jacob? ¿Dónde termina el libro de Génesis? Termina con Jacob emitiendo juicios. Está creando un futuro dando a cada uno de esos hijos una visión de quiénes son. Y sabes, si tienes una visión de quién eres, es tu futuro. Si le dices a tu hijo, sabes, eres un niño estúpido, eres realmente tonto. ¿Sabes cómo crecerá tu hijo? Tonto. Así es como Dios cambia el mundo con palabras. ¿Qué es la justificación? La justificación es una declaración verbal de que ya no eres pecador. Estás en Jesús. Y se supone que debes creer eso. Decir, bueno, no puedo mirar y ver nada. Realmente no siento nada, no siento que sea diferente. Me desperté esta mañana y no me siento como una nueva creación, muchacho. Pero Dios dice que soy una nueva creación y creo solo en sus palabras. Y si creo eso, empezaré a ser una nueva creación. Comienza con palabras. Profeta. Esa función profética es la forma más madura. Ahora, ves, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos de ser niños pequeños, siendo sacerdotes, donde hacemos lo que se nos dice. Consigues un nuevo trabajo trabajando para alguien, tienen procedimientos, haces exactamente lo que te dicen. Una vez más, sabes, tienes 20 años, saliste de la universidad y crees que lo sabes todo, y estás lleno de votos, y vas a trabajar para alguien, y tienes que hacer lo que dicen. Bueno, soy graduado universitario. Esto es como los chicos que entran en el ejército, sabes, tienen 4 años de universidad, lo saben todo, y de repente tienen que hacer lo que se les dice en el ejército y saludar a estos vagos que se emborrachan todos los viernes por la noche. Todavía tienes que saludarlos. Eso es bueno para que aprendas a hacer esas cosas. Bien. Aprende a distinguir el cargo de la persona. En cada fase de la vida tienes que comenzar en esta fase de aprendizaje bajo la ley. Pero luego, a medida que comienzas a conocerlo mejor, puedes hacer sugerencias. Comienzas a tener sabiduría. Así que dejemos la Biblia a un lado por un minuto y hablemos de computadoras. Así que nunca has hecho una computadora antes. Entonces, sales y te compras una PC y ¿qué hago con esto? ¿Dónde está el botón para encenderlo? Estás buscando un botón. No hay botones. Bien. Hay una de estas pequeñas cosas. Entonces, abres el manual. El manual dice para encenderlo, mira al costado y cambie a el interruptor. Y el interruptor tiene una línea y un círculo. ¿Qué es línea y círculo? ¿Qué es eso? Oh, el círculo debe significar encendido. No, el círculo significa apagado y la línea significa encendido. Bien. Clic, ¿y qué es lo siguiente que haces? Mueve el cursor. Cursor. Maldición. No. No. ¿Qué es un cursor? Sabes, tienes que aprender teniendo este libro abierto frente a ti todo el tiempo. Y, por supuesto, presionas el botón equivocado y se va y luego tienes que mirar en el libro. ¿Qué hice mal? Es terrible. Pero después de que has aprendido un poco el libro y puedes hacer cosas, podrías obtener algo de sabiduría para probar algunas cosas nuevas e incluso podrías comenzar a descubrir cosas sobre la computadora y podrías descubrir algunas cosas que no funcionan tan bien. Y entonces comienzas, sabes, en algún momento después de un par de años, tal vez envíes una carta o incluso un correo electrónico a Microsoft o Mac o quien sea amiga, todavía hay tales cosas. Envías un mensaje a ellos y dices, ¿por qué no intentan esto o por qué no hacen aquello? He descubierto que esto no funciona muy bien. Realmente te conviertes en parte de la conversación. Y después de un tiempo, después de haber estado trabajando con la computadora durante algunos años,
Podrías ser capaz de diseñar una computadora completamente nueva que funcione mejor, tirar tu vieja y tener tu nueva o no. Pero, ¿sabes? Podrías llegar allí. Te garantizo que todas las personas que escriben nuevos programas de computadora y hacen nuevas computadoras comenzaron aquí atrás con un manual y un montón de botones tratando de averiguar qué hacer. Y crecieron hasta que pudieron tirar una computadora vieja y diseñar una nueva computadora. Así es la vida y así es todo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y eso es lo que quiere para toda la raza humana. La Biblia es esa historia. La Biblia es una y otra vez historias de maduración. No primero y principalmente pecado. El pecado es el desvío. Pero aparte del pecado, todavía habría esto. Y es por eso que hay tantas cosas en la Biblia. Bien. Si la Biblia fuera solo sobre el perdón del pecado, no tendría que ser muy grande. Pero es principalmente sobre madurez y porque Dios quiere que crezcamos. Bien, ¿cuáles son algunos de los aspectos de la madurez aquí? Sus ojos están abiertos para que puedan ver y juzgar. Génesis capítulo 1, Dios vio y emitió juicio. Adán y Eva ven que están desnudos. Ya habían visto que estaban desnudos. Sabes, sus ojos estaban abiertos antes, pero ahora están abiertos en algún sentido nuevo. Y ven que hay un problema con estar desnudos. No había problema antes. Ahora lo hay porque han comido la fruta. Han comido la fruta y algo dentro de ellos les dice ahora que hemos tenido esta fruta, estar desnudos ya no es genial. Se vuelven como Dios. La Biblia usa la palabra Elohim o Dios para gobernantes y jueces. En Éxodo 22, los jueces son llamados Elohim. Salmo 82, que Jesús cita, he dicho. Vosotros sois dioses, todos moriréis como hombres. Gobernantes. Los seres humanos maduros son llamados dioses con una G pequeña. Los bebés pequeños no son jueces, gobernantes, aquellos que emiten juicios. Tienen conocimiento del bien y del mal. Como vimos ayer, y como mencioné, puedo mencionarlo de nuevo. David, la mujer sabia de Tecoa dice, como es mi Señor, como el ángel del Señor, así es el rey para tener conocimiento del bien y del mal. Un Salomón ora por conocimiento del bien y del mal. El libro de Hebreos dice que obtienes conocimiento del bien y del mal a través de la madurez. Bien, emitir juicios. Así que estas son cosas que se supone que vendrán y se supone que vendrían con el tiempo como veremos en la próxima sesión. Tomaremos un descanso ahora por solo unos minutos. Veremos. Pero la forma esencial de adquirir sabiduría y crecer es a través de la paciencia. Y la paciencia es lo que Adán no tenía. La paciencia es lo que Abraham sí tenía. La fe paciente es la forma en que esto sucede. Y así, una vez que empezamos a hablar de fe justificadora y fe salvadora, no solo estamos hablando de cómo te salvas y tus pecados son perdonados. La fe es cómo creces hasta la madurez porque la fe implica paciencia. Algún día podrás conducir el coche, hijo, pero todavía no. Algún día podrás tener sexo, pero no hasta que estés casado. Algún día podrás comer este árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no hasta que yo lo diga. Se trata de paciencia, espera, ayuno, temas importantes en la Biblia. Entonces, tomemos un descanso hasta cuarto pasado y luego retomaremos eso.